Parte 8. El sendero de las sombras. El camino hacia el abismo luminal no era visible para ojos mortales ni divinos. Era un sendero intangible que serpenteaba entre planos, donde las leyes del tiempo y el espacio se doblaban como si fueran juguetes. Cada paso que daban los exiliados los alejaba más del mundo que conocían y los llevaba a un lugar donde la misma realidad parecía respirar con un ritmo ominoso. La marcha a lo desconocido. La joven sostenía la lanza azul con ambas manos. Desde que partieron, el arma parecía viva, vibrando al compás de un latido distante. Con cada paso, sentía que algo la observaba desde más allá del velo. ¿Lo sientes también?, preguntó Khalisá, rompiendo el silencio que los envolvía. Sí. Respondió la joven sin apartar la mirada del horizonte vacío. Es como si el aire estuviera cargado de ojos. Lucifer caminaba al frente, su figura majestuosa apenas un esbozo en la penumbra. Sus alas desgarradas parecían absorber la oscuridad a su alrededor, como si fueran parte de ella. El sendero prueba nuestra resolución, dijo sin volverse. No teman lo que sienten, teman lo que aún no han visto. Las sombras vivientes. De repente, el aire se tornó denso y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con vida propia. Figuras humanoides emergieron de la oscuridad, sus formas indistintas, pero cargadas de una presencia abrumadora. No eran enemigos, ni amigos, eran ecos de lo que alguna vez habitó ese lugar. Son recuerdos, dijo Tane, sus cadenas emitiendo un leve brillo mientras se preparaba. Fragmentos de almas perdidas en el vacío. Una de las sombras se acercó a la joven. No tenía rostro, pero de alguna manera proyectaba una tristeza infinita. Cuando intentó tocarla, la sombra se deshizo como humo, dejando atrás un grito que heló la sangre de todos. No las toquen, ordenó Lucifer con dureza. Aquí, un solo error puede condenarnos a la inexistencia. El río de la memoria. Tras horas de caminar, llegaron a un río que parecía hecho de cristal líquido. Sus aguas reflejaban el cielo, pero no había estrellas, solo destellos fugaces de imágenes, rostros, batallas y lugares que ninguno de ellos reconocía. El río de la memoria, susurró Khalisá, sus ojos llenos de reverencia y temor. Aquí se guarda todo lo que alguna vez fue y todo lo que pudo haber sido. Para cruzar, debían enfrentar una prueba. El río exigía un sacrificio, un recuerdo preciado, algo que los definiera. No hay otra forma, dijo Lucifer mientras avanzaba hacia la orilla. Debemos dar una parte de nosotros para continuar. Uno por uno, los exiliados se acercaron al río. Tane dejó caer una lágrima, recordando el rostro de alguien que había jurado proteger pero que ya no podía recordar. Khalisá cantó una sola nota, entregando la melodía que la había inspirado desde el principio de los tiempos. La joven se detuvo frente al agua, vacilante. ¿Qué debo dar?, preguntó en voz baja. La lanza brilló con intensidad, y una imagen fugaz apareció en su mente, un campo de flores, una risa infantil, y una promesa hecha a alguien que ya no estaba. Sin saber cómo, entregó ese recuerdo, sintiendo un vacío en su pecho cuando las aguas lo absorbieron. El guardián del umbral. Al otro lado del río, la penumbra se volvió casi tangible, como un manto pesado que los envolvía. Entonces, una figura surgió de la oscuridad. Era inmensa, con una silueta que cambiaba constantemente, como si estuviera formada por las sombras mismas. Han llegado lejos, pero el abismo no es lugar para intrusos, dijo el ser, su voz resonando como un trueno apagado. Soy el guardián, y solo quienes portan la chispa del primer aliento pueden pasar. Lucifer dio un paso adelante, sus ojos ardiendo con determinación. No somos intrusos. Somos los últimos que quedan, y buscamos lo que podría salvar a toda la creación. El guardián se inclinó hacia él, estudiándolo con detenimiento. Luego miró a la joven, cuya lanza brillaba con una luz que parecía perforar la oscuridad. La chispa está en ella, declaró. Pero la pregunta es si ella está lista para cargar con lo que eso implica. El desafío final del guardián. La figura alzó una mano, y la penumbra a su alrededor se transformó en un laberinto de visiones. Cada miembro del grupo fue enfrentado a sus propios miedos, dudas y arrepentimientos. Para la joven, el desafío fue diferente. El guardián la llevó a un lugar fuera del tiempo, donde una figura envuelta en luz la esperaba. Eres mi heraldo, pero no mi salvadora, dijo la figura. ¿Estás dispuesta a hacer el escudo, incluso si eso significa que nunca serás la espada? Ella no respondió de inmediato.
Las palabras resonaban con un peso que apenas podía comprender. Finalmente, apretó la lanza y respondió con firmeza. Si con ello preservo la chispa, estoy dispuesta. El guardián la miró con algo que parecía aprobación antes de apartarse. Pasen, pero sepan esto, lo que buscan puede no ser lo que necesitan. El umbral del abismo luminal. Con el camino despejado, el grupo avanzó hacia la entrada del abismo luminal. Era un portal inmenso, pulsante, con una luz cegadora en su núcleo. Al cruzarlo, sintieron como todo lo que eran y habían sido se desintegraba, para luego reformarse al otro lado. Allí, el primer destello de la creación los aguardaba, brillando con un fulgor que prometía respuestas, pero también revelaciones que podrían destruirlos.